Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un caso que se ha instalado en el debate de la opinión pública, que ha generado mucha polémica a su alrededor y que tiene que ver con la libertad de expresión y también tiene que ver con la función jurisdiccional, déjenme decirlo así. Usted lo ha escuchado. El exgobernador, porque fue gobernador de Coahuila, Morera, Humberto, si no me equivoco, presenta una denuncia en contra de este periodista, pero también académico, muy prestigiado, muy reconocido, el doctor Sergio Aguayo, por unos dichos que en su momento, pero ayúdame a recordar, Sara, cómo era el asunto, puso en blanco y negro en una publicación, en un artículo, precisamente el señor Aguayo. Sí, claro. Mira, Pedro, gracias. Todo este acoso judicial deviene precisamente de una columna de opinión que publica Sergio Aguayo, que denomina Hay que esperar. Es una columna que viene de 2016, que informa respecto de la detención de Humberto Moreira en España. Y devenido de esta publicación, de esta columna de opinión, Humberto Moreira le demanda por daño moral. En la sentencia de primera instancia es una sentencia acertada, apegada a derecho, que retoma estándares que ha desarrollado la Suprema Corte, que ha desarrollado la Corte Interamericana y establece que no hubo un abuso a la libertad de expresión y que por tanto Moreira no tuvo un daño en su patrimonio moral. Frente a esta resolución de primera instancia, Moreira se va a segunda instancia, apela a esta decisión y ahí es donde viene toda la controversia, porque precisamente la sexta sala de lo civil de la Ciudad de México echa abajo esa sentencia, elabora otras argumentaciones jurídicas a todas luces ilegales y sentencia a Sergio Aguayo. Ok, ¿qué dijo Sergio Aguayo en su columna? Bueno, como decía Sara, en la columna Hay que esperar, que se publica en el diario Reforma y El Siglo de Torreón en enero de 2016, él habla sobre la captura de Humberto Moreira por autoridades en España y en realidad la columna hace una crítica a las autoridades mexicanas y su ineficacia para investigar a Humberto Moreira. Por todo, en España se le acusaba de organización criminal, de cohecho, de desvío de recursos públicos, y entonces Sergio hace una crítica a las autoridades mexicanas. En este artículo, Sergio señala que Humberto, y cito un poco lo que dice Sergio en el texto, dice que por lo menos Humberto Moreira ha sido omiso en casos de violaciones graves a derechos humanos y que por eso también se debería investigar, y que él representa la impunidad en el país y que desprende un hedor a corrupción, ¿no? Esa es la opinión de Sergio Aguayo, es lo que publica en la columna, y justo como decía Sara, ya en segunda instancia es donde en la argumentación que realiza el juez, para nada pegada a los estándares internacionales, dice que Sergio sí existió una real malicia, porque él no tuvo que haber utilizado esos calificativos, ¿no? Y que en opinión de este magistrado, Hubero Lea Contró, él cree que estos calificativos fueron utilizados nada más para dañar la imagen de Humberto Moreira, ¿no? Que no eran necesarios ponerlos así en una columna de opinión y que Sergio, como defensor de derechos humanos, tuvo que haber sabido que estaba excediendo los límites a la libertad de expresión. Que ese va a ser un punto interesante que lo vamos a retomar en el segundo bloque, esto del exceso o no. Pero ayúdenme finalmente, digamos, Sara, sobre esta base de lo que ya tú e Itzia nos van reconstruyendo, para todas aquellas y aquellos que no somos abogados. Bueno, yo sí soy abogado, pero que no son abogados. ¿Cuáles son, digamos, las piezas jurídicas? Porque hay un texto que es una columna de opinión en un periódico, ¿no? En el cual pues sí hay una serie de dichos pues muy claros, digamos, y después dices que lo demanda por daño moral. ¿Qué es esto? ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde está establecido? Y también un poquitín, Sara, e Itzia también, por supuesto, este tema de que un juez en primera instancia y luego uno en segunda instancia, pues explicarle al auditorio por dónde va la cosa. Bueno, el daño moral es la figura que tenemos en nuestras leyes para proteger el derecho al honor. El derecho al honor. Exactamente. O sea, todas y todos tenemos un derecho al honor, sí. Y si alguien lo lesiona, entonces lo que nos provoca es un daño moral. Exactamente. Okay. Aquí lo que siempre se ha establecido mucho es que no es correcto
que exista este tipo de regulaciones a nivel legislativo. Tenemos todos un derecho humano al honor que está protegido bajo esta figura del daño moral, que quien lo lesiona tiene que responder por ello. Pero lo que está mal ahorita, Pedro, es el uso pervertido que se le está dando a esta figura del daño moral. ¿La figura está en un código, en una ley? Existen los códigos civiles de todos los estados. Hay códigos civiles que tienen regímenes de excepciones, como es el caso de la Ciudad de México, cuando existe controversias, daño moral por ejercicio de libertad de expresión, no se rige en un código civil, sino se rige en una ley especial. Nosotros lo tenemos, algunos estados no, algunos estados lo contemplan para simplemente en el Código Civil. O sea, tenemos una ley especial en la materia. En la Ciudad de México, sí. Itzia, ¿quieres decir algo? Sí, que justamente esta ley específica, que es la ley de responsabilidad civil para proteger la vida, el honor, la imagen de las personas, justamente aquí hay algo. Cuando demandan a Sergio, justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de declarar inconstitucional ciertos artículos de esta ley, que lo que hacían era poner un tope al pago de la indemnización por daño moral, y además decía que si una de las resoluciones en la sentencia era la publicación de la sentencia, entonces, apegado a los estándares internacionales, no se tendría que resarcir pecuniariamente el daño, ¿no? Entonces, Humberto Moreira, esto es creo que importante resaltarlo, justo al argumentar el daño moral, lo que pide son la cantidad de 10 millones de pesos, y además pide que se publique una disculpa pública y que la sentencia se publique en los diarios de mayor circulación, ¿no? Entonces, justamente poco después de la demanda es donde estos artículos de esta ley de responsabilidad civil para proteger este derecho humano, pues dicen ya no va a haber una limitante, y además, si te condenan a publicar la sentencia, de todos modos podrían condenarte a un pago pecuniario. Exacto. Lo cual, pues como decía hace rato, va contra los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pero eso fue la Suprema Corte, digamos. Sí, eso fue la Suprema Corte, derivado de otro asunto, pero pues sí resulta, o sea, sí hay que leer este hecho a la luz de la demanda contra Sergio por daño moral, y por qué ahora estamos analizando o argumentando el cómo la semana pasada, que incluso por los 450,000 pesos, que ahorita contextualizamos un poco más de eso, que le exigían a Sergio como garantía por la demanda de amparo que interpuso, pues resultaba un tanto, si se me permite el uso de la expresión, como ridículo que una persona esté a punto de perder su patrimonio por una columna de opinión, ¿no? Es alarmante que se generen este tipo de estándares. Me parece muy interesante, y sí quiero el análisis y la opinión de ustedes. Ambas ya me han ido diciendo mal uso del derecho, no cumplimiento de los estándares internacionales, en este caso exceso. Me parece todo muy bien, pero terminemos simplemente hechos que sí me parecen muy importantes. Hay entonces una demanda por daño moral. Ya nos explicaron que en la Ciudad de México parte de un código, pero hay una ley especial, ¿no? Hubo una sentencia de la Corte que permite que una persona eventualmente sea condenada no únicamente a que se publique la sentencia, sino también a que tenga que pagar alguna indemnización. Un juez en primera instancia le dio la razón, si entiendo bien, Sara, a el columnista Sergio Aguayo. Y después Humberto Moreira acudió a una sala que revisó esa sentencia y es la que ahora condena a Sergio Aguayo. ¿A qué lo condena? ¿Con qué argumento lo condena? ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas, jurídicas del asunto? Importantísimo. Aquí hay que destacar, el juez de primera instancia emite su sentencia con la ley correcta, con esta ley especial. Y esta ley especial no permite condenas por daños punitivos. El juez de segunda instancia desaplica esta ley especial y dice no, yo no sentencio con esta ley especial, que es la que tiene que regir controversias, daño moral y por ejercicio de libertad de expresión. Dice, yo sí aplico el Código Civil de la Ciudad de México. Y la gravedad de esto es que el Código Civil sí permite la aplicación y la condena de daños punitivos. ¿Qué es un daño punitivo? Un daño punitivo está pensado, la idea del daño punitivo está pensado para sanciones que tengan gran impacto cuando se viola el daño moral,
por descuidos severos, pero nunca aplicado a ejercicio de libertad de expresión, porque es inconstitucional e inconvencional que a un periodista, a una persona, por ejercer nuestra libertad de expresión, se nos condene por daños punitivos. La figura del daño punitivo está pensada en otra lógica, viene de otro tipo de conflictos, no del conflicto por ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, el juez de primera instancia correctamente advierte, dice, no hay un abuso de la libertad de expresión, se trataba de una columna de opinión que informó tanto opiniones del autor como un hecho cierto que estaba suscitándose en España y que Humberto Moreira no probó el daño a su patrimonio moral. El juez de segunda instancia desaplica la ley correcta, condena con el Código Civil y uno de sus argumentos más fuertes para condenar a Sergio es que la opinión que vierte Sergio Aguayo respecto de Humberto Moreira es lo que comprueba el hecho ilícito, dice el juez. Imagínate qué gravedad cuando se ha establecido que las opiniones no pueden ser sujetas de un control de malicia efectiva, de un control de judicial, porque eso mismo ya es inhibitorio de la libertad de expresión. Uno de los argumentos más fuertes del magistrado Uber Olea es decir que la opinión de Sergio Aguayo es lo que justifica su sentencia. La opinión. La opinión. Así lo dice textualmente la sentencia. Y en 30 segundos, ¿a cuánto lo condena y qué tiene que hacer Sergio Aguayo una vez que es condenado? Bueno, el juez condena al pago de los 10 millones de pesos que pide Humberto Moreira, además de la publicación de la sentencia y una disculpa pública por parte de Sergio. Y esto se resuelve en octubre de 2019, por lo tanto, en noviembre del año pasado, Sergio interpone una demanda, un amparo directo. ¿Que se va ante la Suprema Corte de Justicia? Apenas la Suprema Corte la semana pasada acaba de decir que sí va a traer el caso, pero estaba en otro tribunal, ¿no? Pero que también esta sexta sala pues todavía podía seguir analizando y es quien fija los 450,000 pesos de garantía para suspender la resolución que dicta esa misma sala que condena el pago de los 10 millones de pesos. Entonces, por el momento, pagó, digamos, una suerte de fianza, sé que no es exactamente igual, por 450,000 pesos y estaremos en espera de a ver qué es lo que decide la Suprema Corte de Justicia en su momento. Vamos a un corte y volvemos, porque ya me han adelantado las dos que no están de acuerdo con la decisión de este magistrado, pero quiero entender por qué. Han hablado de inconstitucionalidad, han hablado de inconvencionalidad, han hablado de la aplicación errada de un código en vez de una ley especial y han hablado también de desproporción en la decisión del juez. Pero entonces, bueno, explíquenos qué es todo eso. Después de un corte estamos hablando de este caso muy interesante en el que la libertad de expresión ha entrado en conflicto con eso que se conoce como daño moral. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de esta sentencia muy polémica de un magistrado de la Ciudad de México por la que estableció una indemnización de 10 millones de pesos por parte del columnista, en este caso columnista del diario Reforma, Sergio Aguayo, al exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira. A ver, ya sé que no están a favor de la sentencia del magistrado, pero ayúdenos a entender por qué. Es decir, ¿cuáles serían tus argumentos, Itzia, los tres principales por los cuales crees que la sentencia es una sentencia equivocada, sin sustento, sin fundamento jurídico? Ok. Bueno, para contextualizar un poco, y como decía Sara en el bloque pasado, pues la libertad de expresión es un derecho humano, el cual es un pilar fundamental para sostener sociedades democráticas, ¿no? Y en ese sentido, la libertad de expresión tiene, aunque no es un derecho absoluto, las restricciones a él están sujetas a responsabilidades ulteriores, no pueden estar sujetos a censura previa, y uno de los objetivos para restringir la libertad de expresión sí es la protección al honor, a la reputación de las personas. Pero ¿qué está pasando aquí? Tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han puesto también ciertos límites, los cuales dicen, ok, se protege la reputación de las personas,
posterior a la publicación, no se puede censurar, pero en casos donde haya una cuestión de interés público o donde estén involucrados funcionarios públicos, que aquí es más un tema de interés público, ¿no? Por lo que estaba pasando con el caso de Humberto Moreira, existe un umbral de protección mucho más amplio y las personas involucradas tienen que tolerar más la crítica, justamente para robustecer el debate, justamente para permitir que la sociedad se pueda informar y que las personas puedan debatir al respecto, ¿no? Entonces, Humberto Moreira sí tiene que tener, en este sistema dual de protección, tiene que tener una tolerancia aún mayor y por otro lado, además de esa tolerancia mayor que debe tener, en caso donde sí se demuestre que haya responsabilidades ulteriores, porque hubo una real malicia, entonces tiene que haber una condena, donde la condena tiene que ser para resarcir el daño, pero no para castigar a la persona. Y por otro lado, en este caso lo que tendría que estar pasando es que la cantidad fijada tiene que ser proporcional al daño causado, ¿no? Y en la segunda sala no se analiza para nada cómo es proporcional un pago de 10 millones de pesos a la columna de opinión y cómo impacta la columna de opinión en el ámbito público. ¿Cómo lo cuantifica? Exacto. A ver, me queda clarísimo, y creo que estamos de acuerdo, Sara, después además de escuchar a Itzia, que hubo un ejercicio de libertad de expresión de un columnista. Ahí no tenemos duda. Nos dice, creo Itzia con razón, que incluso el derecho internacional y la Suprema Corte han dicho que si bien la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, sí es un derecho que tiene una protección especial y sus restricciones son excepcionales y además hay una serie de reglas. Pero yo te pregunto tu opinión. Desde tu punto de vista, ¿se causó un daño moral a Humberto Moreira o no? No, no se causó un daño moral. ¿Por qué? Y si tuviéramos nosotros la oportunidad de... ¿Por qué? Sergio estaba emitiendo una opinión. Las opiniones nunca tienen que ser objeto de judicializar una opinión. El simple hecho de emitir un juicio de valor en una democracia no tiene que llegar a ese grado. Dos, estaba informando hechos ciertos, hechos que estaban sucediendo en otro país. Y yo quisiera fuera también de lo que dijo Itzia, que es importantísimo, que un funcionario público no puede tolerarse tan fácil a la crítica. Son actores que tienen incidencia en la vida democrática de un país, que sus acciones impactan en nuestra sociedad y por lo tanto ellos están más expuestos a la crítica. Los periodistas en México son los vigilantes del poder, los vigilantes de nuestra democracia, que nos están informando constantemente. Y fuera de todo lo técnico que pudiésemos analizar de esta sentencia de segunda instancia, todos los errores y el desapego que tiene a la legalidad, yo quisiera traer el foco de atención a este tipo de demandas que deben de entenderse y verse por los ciudadanos como una forma de agresión a los periodistas en México. Los periodistas son agredidos vía física en su extremo mayor, el asesinato, la desaparición digitalmente, el ciberespionaje que tanto estuvo en boga el año pasado y también por medios legales, el uso incorrecto del derecho civil para acosar, para perseguir a quienes ejercen la libertad de expresión o el uso también del derecho penal para criminalizarles. ¿Qué hay detrás de esta demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo? La columna de opinión fue el gancho, fue el anclaje que él retomó para agredir. ¿Qué había detrás? Que Sergio Aguayo estaba haciendo una investigación periodística que hasta la fecha continúa su investigación y que involucra a gran parte de la administración de Humberto Moreira en el estado de Coahuila. Ok, tú dices que en realidad es una acción que está concatenada con otras para inhibir una investigación que se está llevando a cabo. Exactamente. Si ponemos el foco de atención, periodistas, porque Sergio Aguayo no es el único. Ahí tenemos grandes ejemplos como es el Diario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, demandado 4 veces, sus demandas ascienden a 60 millones. El periodista Humberto Payet, demandado por el exgobernador del Estado de México. Roxana Romero de Vanguardia, también demandada por Humberto Moreira por daño moral. Entonces vemos que la figura del daño moral está siendo utilizada de manera perversa principalmente por funcionarios públicos, por aquellos que ostentan el poder, que al momento de enterarse
que alguien les está investigando, que un periodista les está investigando y les está incomodando, la manera inmediata de agredir es una demanda por daño moral. A ver, y aquí tendría que haber un actor que no debería de caer en ese juego, que es el Poder Judicial. Y si tu opinión del razonamiento del juez, es decir, pues ya entendimos más o menos cómo está el marco normativo, ya me dicen ustedes que el juez miró para otro lado, pero ¿cómo explicarlo? Es decir, hay una primera sentencia a favor de la libertad de expresión, permíteme decirlo así, y luego hay una sentencia que le hace eco a este uso del derecho como instrumento silenciador. ¿Cómo explicar eso? Bueno, ahí justo lo que ha explicado también el abogado representante de Sergio Aguayo es que sí se está documentando que existe un conflicto de interés por parte del magistrado Uber Olea Contró, porque justamente en la época de la demanda, el hermano de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila también, le da una notaría al hermano del magistrado Uber Olea Contró. Entonces, en ese momento existe un conflicto de interés. Él tuvo que haberse excusado y él no tendría que estar resolviendo el asunto. Por otro lado, lo que ha resaltado su abogado es que sí se ha demostrado que este conflicto de interés se ha materializado porque ha mostrado, no solamente en este fallo, sino durante el proceso, demostró que había cierta parcialidad. Por ejemplo, en un inicio se pide una diligencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual Sergio recurre y dice, no, esta diligencia atenta contra mi persona, lo recurre, el juez de la sexta sala recae ahí y este mismo magistrado dice, no, está bien que se realice la diligencia. Sergio se ampara y es en el amparo donde le ordenan al juez revocar esa resolución y pedir que emita un nuevo acuerdo donde esa diligencia no se lleve a cabo. No vuelve a emitir esa resolución en el mismo sentido. Entonces, hasta que el juzgado de distrito, un juzgado federal, le dice, te vamos a multar si no cambias tu sentencia, es que entonces el magistrado Uber Olea Contró dice, ok, y entonces ya emite una resolución distinta, ¿no? Pero es hasta que un juez federal le dice... Le ordena. O sea, sí hay una actitud, digamos, reiterada por parte de este magistrado en este caso. Ahora, es previsible, creo, por lo que les escucho, que la Suprema Corte le corrija la plana al magistrado. ¿Qué esperas ahí, Sara? ¿Qué debería de suceder? Ya sé que no podemos ser nosotros profetas y no sabemos qué va a decidir la Corte, pero ¿qué debería suceder? ¿Qué esperaríamos ahí? Lo que es una oportunidad que la Suprema Corte lo traiga. Nosotros vimos con gran alivio el pronunciamiento del ministro Medina, que externara esto, que la primera sala estaba estudiando la posibilidad de atraer el estudio de esta sentencia para dejar un precedente importantísimo en la libertad de expresión. Fíjate que este tipo de demandas que nosotros desde la óptica de defensa, desde sociedad civil, lo hemos nombrado el acoso o la persecución judicial, no solamente el impacto es para el periodista demandado, sino para el gremio periodístico en su completo. Después de que se coloca la nota de que Sergio iba a ser embargado por 10 millones, viene un efecto inhibidor y todos los periodistas estaban preocupados y nos preguntaban si Sergio, que es un académico, investigador, periodista, que ya tiene en cierta parte una trayectoria amplia, le pasa eso. ¿Qué espero que me pase a mí? Si yo quiero seguir investigando a mis gobernadores, a quienes me están representando a nivel municipal, estatal, federal, ¿qué hago? ¿Dejo de publicar? Entonces, que la Suprema Corte venga y ponga un freno a este acoso judicial es importantísimo, que se genere un precedente respecto de cuáles son los parámetros con los que el Poder Judicial se tiene que regir cuando exista una contienda entre daño moral y libertad de expresión. Y quiero traer también a la mesa la carta del magistrado Uber Olea Contró. Hoy por la mañana leí una carta que él dirige a los medios de comunicación, un dueño de un medio de comunicación lo buscó para una entrevista. El magistrado no accedió a este ejercicio periodístico de una entrevista, pero sí decide enviarle una carta. Y en la carta lo que señala el magistrado Uber Olea es que dice, me equivoqué,
porque no debí de haber condenado una opinión. Y ojalá que la Suprema Corte retome el caso y establezca estándares que son muy necesarios para los juzgadores para dirimir este tipo de controversias. Y tú dices, oye, espérate, por lo menos hace una década teníamos ya muchísimos estándares en materia de libertad de expresión para que no me equivoqué por distraído. Ahora, exactamente. ¿esa carta no tiene ninguna fuerza legal? Pues no. No, esa No, carta- porque más bien lo que él está diciendo es, me equivoqué, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corrige. corrígeme la plana, ¿no? A ti te toca ahora. Y una vez está que ha en tu habido ya cancha. una reacción durísima de opinión Exactamente. pública, Claro. hemos firmado desplegados, lo digo hemos Claro. porque yo y también que me he además el sumado Consejo algunos. de la Judicatura de la Ciudad de México ya aceptó la queja interpuesta por Sergio Aguayo, ¿no? Para investigar al magistrado. O sea, también eventualmente el magistrado podría terminar teniendo responsabilidad. ¿Y qué es lo Claro. que tiene que ponerse a trabajar el Poder Judicial? Empezar a investigar este tipo de magistrados que en sus sentencias se adviertan actos de corrupción y debería de marcarles un costo a nivel penal. Lo que no nos dice el magistrado en su carta es por qué echó abajo una sentencia de primera instancia que sí era legal y estableció una ilegal. Pues me parece estupenda manera de cerrar el programa. Muchísimas gracias, en Gracias, verdad, sí, Itzia, Pedro. Sara. Gracias. Un gusto a las dos. Nos han ayudado a entender y nos han ayudado también a comprender que no es lo mismo. Entendemos qué es lo que pasó y al menos yo, y yo estoy seguro que también usted, comprendemos mejor cuáles son las razones por las cuales ese fallo judicial no se sostiene y aquí la libertad de expresión debió de prevalecer. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo martes, como todas las semanas, en Observatorio Cotidiano.